Fue un héroe de acción, un ícono cultural, una leyenda de las artes marciales a punto de alcanzar el estrellato. Bruce Lee fue más que una leyenda de las artes marciales. Fue un ícono mundial que redefinió el cine de acción e inspiró a millones. En la cima de su fama, su repentina muerte conmocionó al mundo. Durante décadas se han cuestionado las verdaderas causas de su fallecimiento. Ahora surgen nuevas revelaciones y puede que no sean las que los fans esperaban. Analicemos más de cerca el misterio tras los últimos momentos de Bruce Lee. Nacido en el caos. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en el barrio chino de San Francisco, en una época de grandes cambios. Sus padres, Lee Hoi-chuen y Grace Ho, se encontraban en Estados Unidos en una gira de conciertos con una compañía itinerante de ópera cantonesa. Bruce nació durante la hora y el año del dragón, según la astrología china, lo que muchos consideran un signo de fuerza y grandeza. Por ello, su nombre artístico chino se convirtió posteriormente en Li Xiu Long, que significa Li, el pequeño dragón. Su nombre de nacimiento fue Li Jun Fan, que significa regresar, un deseo de su madre que algún día regresara a Estados Unidos. Apenas 4 meses después de su nacimiento, la familia de Bruce regresó a Hong Kong en abril de 1941. En aquel entonces, nadie sabía lo que se avecinaba. En diciembre de ese mismo año, Japón lanzó un brutal ataque contra Hong Kong, dando inicio a 4 años de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Bruce pasó su primera infancia viviendo esta época aterradora. La ciudad estaba llena de peligros. Había escasez constante de alimentos, violencia y miedo por todas partes. Estos años marcaron profundamente a Bruce. Mientras otros niños jugaban libremente, Bruce aprendía a sobrevivir en una ciudad bajo control militar. De bebé, apareció por primera vez en una película. La película se titulaba Golden Gate Girl y Bruce aparecía en el escenario al fondo de una de las escenas. Con la edad, su talento ante la cámara se hizo evidente. Con tan solo 9 años protagonizó The Kid, una película basada en un personaje de cómic local. Para cuando Bruce cumplió 18 años, ya había aparecido en 20 películas. La mayoría de los adolescentes aún estaban decidiendo qué querían hacer en la vida. Bruce ya era un actor en activo con años de experiencia, pero la fama no evitó que Bruce tuviera problemas familiares. A principios de la década de 1950 su padre cayó en la adicción al opio. Esto generó estrés e inestabilidad en la familia. Al mismo tiempo, Bruce tenía dificultades escolares. Primero, asistió a la escuela Taxon, cerca de su casa, en Kowloon, pero su bajo rendimiento académico y sus problemas de conducta lo llevaron a ser transferido al Colegio San Francisco Javier en 1956. Aunque era brillante y lleno de energía, a Bruce le costaba seguir las reglas y su naturaleza rebelde a menudo lo metía en problemas. Lo que sucedió después impulsó a Bruce al mundo de las artes marciales y cambió su vida para siempre. El discípulo rechazado. Para cuando Bruce Lee cumplió 13 años, su vida ya estaba llena de conflicto y energía. En 1953, conoció al legendario Wingmaster IP Man a través de un amigo llamado William Chung. Bruce se había involucrado cada vez más
en peleas callejeras y Chung creía que el entrenamiento en artes marciales podría ayudarle a adquirir estructura y disciplina. Ip Man era muy conocido en Hong Kong por su habilidad y sabiduría, y muchos jóvenes se formaron con él. Pero cuando Bruce intentó ingresar a su escuela por primera vez, fue rechazado. El motivo del rechazo no tuvo nada que ver con su habilidad ni su actitud. Todo tenía que ver con sus antecedentes. La madre de Bruce Grace Ho tenía ascendencia mixta china y europea. En los círculos de las artes marciales tradicionales chinas, eso convertía a Bruce en un extranjero. En aquella época, muchos maestros creían que las artes marciales solo debían enseñarse a estudiantes chinos de pura cepa. Por suerte, William Chung defendió a Bruce y convenció a Ip Man para que lo dejara entrenar. Aún así, Bruce enfrentó resistencia. Algunos de los otros estudiantes no querían trabajar con él debido a su ascendencia. Con el tiempo, Bruce entrenó en privado con Ip Man y algunos otros, entre ellos William Chung y Wang Chunliang. Bruce se tomó las artes marciales en serio desde el principio. Para él, no era solo un pasatiempo, era una obsesión. Practicaba constantemente, siempre buscando mejorar. Al mismo tiempo, seguía metiéndose en peleas callejeras. En 1958 se vio involucrado en una pelea en un tejado con un grupo de estudiantes de una escuela de artes marciales rival, Choi Lee Foot. Uno de ellos golpeó a Bruce primero y Bruce contraatacó con tanta fuerza que le rompió un diente. La familia del niño herido acudió a la policía. Este incidente casi le metió a Bruce en serios problemas legales. Su madre tuvo que acudir a la comisaría y asumir toda la responsabilidad por sus actos. No se lo contó al padre de Bruce, pero tomó una decisión importante. Era hora de que Bruce se fuera de Hong Kong antes de que la situación empeorara. Pero antes de irse, Bruce también se hizo famoso de otras maneras. Ese mismo año, 1958, Bruce ganó el Campeonato Interescolar de Boxeo de Hong Kong. Peleó contra el campeón defensor Gary Elms y lo noqueó en el último asalto. Fue un momento clave que demostró que Bruce también podía defenderse en el boxeo occidental. Casi al mismo tiempo, también ganó el campeonato de Chacha de la Colonia de la Corona. Bruce no era solo un luchador. Era un talentoso físico rápido y capaz de dominar diversas habilidades. Su ritmo y control lo hicieron destacar en todo lo que hacía. Tras la pelea en la azotea, los padres de Bruce temieron que terminara en la cárcel o que se convirtiera en el blanco de las personas equivocadas. Así que, a los 18 años, lo enviaron de vuelta a Estados Unidos, su país de nacimiento. Primero se quedó con su hermana mayor, Agnes Lee, en San Francisco. Pero poco después, Bruce se mudó a Seattle para comenzar una nueva etapa en su vida. Lo que Bruce encontró en Estados Unidos lo llevaría a desarrollar su propio arte marcial y a desafiar al mundo entero rompiendo todas las reglas. Cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos en 1959, tenía apenas 18 años. Había dejado atrás el caos de Hong Kong y estaba listo para un nuevo comienzo. Al principio, se quedó en San Francisco con su hermana mayor, Agnes Lee, pero poco después se mudó a Seattle, Washington, donde comenzó a reconstruir su vida desde cero.
En Seattle, Bruce se matriculó en la Escuela Técnica Edison para terminar la preparatoria. Al mismo tiempo, trabajaba como camarero en la casa y restaurante de Ruby Chow, una amiga de la familia. Sus días eran largos. Trabajaba para ganarse la vida y estudiaba para forjarse un futuro. Pero Bruce no solo se centraba en la escuela o el trabajo, en su tiempo libre, comenzó a enseñar artes marciales. Llamó a su método Jun Fan Gung Fu, una versión suya del estilo Wing Chun que había aprendido en Hong Kong. Incluía ideas de las artes marciales tradicionales chinas, pero Bruce ya estaba empezando a hacer cambios y a añadir nuevas técnicas que funcionaban mejor en situaciones reales. El primer alumno de Bruce fue Jesse Glover, un judoka afroamericano. Jesse quedó impresionado por la velocidad, precisión y actitud de Bruce. A partir de ahí, el grupo de estudiantes comenzó a crecer. Lo que hacía diferentes las clases de Bruce era su apertura. En una época en la que muchas escuelas de artes marciales estaban cerradas a personas de diferentes razas, Bruce les daba la bienvenida a todos. Entre sus alumnos había personas negras, blancas, asiáticas y latinas. No importaba dónde estuvieras. Si querías aprender, Bruce te enseñaba. Esto era inusual a principios de los 60 y demostraba su convicción de que las artes marciales pertenecían a todos, no solo a un grupo. En 1961, Bruce se matriculó en la Universidad de Washington. Estudió teatro, oficialmente, pero solía decir que fue la filosofía la que realmente moldeó su pensamiento. Leyó sobre diversas ideas, tanto orientales como occidentales, e intentó aplicarlas a su vida y formación. Aunque vivía en la pobreza, Bruce no dejó que eso lo detuviera. Alquiló una pequeña habitación, lavaba platos para ganar dinero y siguió practicando sus artes marciales. Con el tiempo, se hizo amigo de personas de diversos orígenes, incluyendo algunas de las familias más adineradas de Seattle. Su personalidad lo hacía destacar. Era seguro, de sí mismo intenso y apasionado en todo lo que hacía. En 1964, Bruce dio un gran paso adelante. Fue invitado a participar en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, California. Este fue un evento importante en el mundo de las artes marciales y Bruce aprovechó al máximo la atención. Sorprendió al público con sus flexiones de 2 dedos, apoyando todo el cuerpo solo con el pulgar y el índice. Luego mostró su famoso puñetazo de 1 pulgada, un movimiento que envió a un hombre hacia atrás casi sin esfuerzo. Pero no fueron solo sus habilidades las que impactaron. Lo que sucedió después pondría a Bruce en medio de una de las peleas más controvertidas en la historia de las artes marciales. La pelea que lo cambió todo. A principios de la década de 1960, Bruce Lee se estaba convirtiendo en un artista marcial reconocido en la costa oeste. Ya había abierto escuelas, creado una base estudiantil diversa y desafiado muchas ideas arraigadas en las artes marciales tradicionales. Una de sus acciones más importantes y controvertidas fue su decisión de enseñar a estudiantes de todas las razas. En aquella época, muchos en la comunidad de artes marciales chinas creían que el Kung Fu solo debía transmitirse a los chinos. Bruce discrepaba rotundamente. Creía que las artes marciales eran para todos sin importar su raza, origen o cultura. Este desacuerdo no solo causó tensión, sino que desencadenó una pelea que perseguiría a Bruce el resto de su vida. Según su esposa Linda Lee,
los maestros de artes marciales chinas de San Francisco no estaban contentos con las acciones de Bruce. Consideraban que estaba rompiendo la tradición y revelando secretos a forasteros. Cuando Bruce se negó a dejar de enseñar a estudiantes no chinos, se lanzó un desafío. Wang Jackman, un joven artista marcial chino, recién llegado a Estados Unidos, fue elegido para luchar contra Bruce y resolver el asunto. La pelea ocurrió en 1964 a puerta cerrada en la escuela de Bruce en Oakland. No había cámaras y solo se permitió la presencia de un pequeño grupo de personas. A partir de ese momento, la verdad sobre lo sucedido se convirtió en un misterio, ya que cada persona presente contaba una historia diferente. Linda Lee dijo que la pelea duró solo unos 3 minutos. Según ella, Bruce se lanzó al combate con rapidez y agresividad. Añadió que Wang no estaba preparado para la velocidad y el estilo de Bruce, y tras intentar esquivar los golpes, Wang finalmente se rindió. En su opinión, Bruce ganó con claridad y decisión. También dijo que Bruce estaba muy molesto, después no por haber perdido, sino porque la pelea duró más de lo esperado. Sintió que aunque había ganado su forma de pelear, no había sido lo suficientemente eficiente. Pero otros testigos recordaron las cosas de forma muy distinta. Uno de ellos fue William Chen, un respetado artista marcial que estuvo presente durante la pelea. Chen afirmó que la pelea duró entre 20 y 25 minutos y no tuvo un ganador claro. Dijo que Bruce no pudo conectar golpes potentes y que Wang contuvo algunas de sus patadas más fuertes por respeto. En opinión de Chen, la pelea terminó en empate. Wang Jackman también dio su versión. Afirmó que Bruce inició la pelea fingiendo un apretón de manos y luego lo atacó repentinamente. Dijo que Bruce peleó como un toro furioso, usando ataques salvajes y peligrosos que parecían más bien causar daño que poner a prueba su habilidad. Wang dijo que decidió no pelear con toda su fuerza porque no quería lastimar a Bruce. Según él, Bruce se cansó a mitad de la pelea y el encuentro terminó. No porque Wang se rindiera, sino porque Bruce estaba demasiado exhausto para continuar. Después de la pelea, Bruce nunca habló mucho al respecto. Se negó a responder a la posterior invitación pública de Wang para una revancha que Wang había publicado en un periódico de San Francisco. Wang dijo que quería limpiar su nombre tras oír a la gente decir que había perdido estrepitosamente. Bruce guardó silencio. Algunos creen que su silencio era una forma de mantenerse al margen del drama. Otros dicen que no quería arriesgarse a perder una segunda pelea. Sea cual sea el motivo, nunca hubo revancha. Y la verdad sobre quién ganó sigue sin estar clara. Pero algo importante sucedió después de esa pelea. Eso cambió a Bruce. Se dio cuenta de que los estilos tradicionales de artes marciales eran demasiado limitados. En su opinión, estaban llenos de reglas y patrones que no funcionaban bien en las peleas reales. Aunque había entrenado Wing Chun Bruce, ahora creía que apegarse a un solo sistema lo frenaba. Empezó a estudiar otros estilos, observando el boxeo, la esgrima, la lucha libre y otros métodos de combate. Quería crear algo nuevo, algo basado en lo que realmente funcionaba, no solo en la tradición. Este se convirtió en el punto de partida de su arte marcial personal, al que posteriormente llamaría Jeet Kune Do. Años después, Hollywood intentó contar la historia de esta pelea en la película El nacimiento del dragón,
pero la película añadió muchos elementos ficticios. En la película, Bruce y Wong empatan y luego se unen para derrotar a un enemigo más poderoso. En realidad, no existía tal equipo. La verdadera lucha no era sobre la amistad ni sobre el bien contra el mal. Se trataba de dos hombres que representaban dos formas de pensar diferentes. Wong representaba la tradición y el control. Bruce representaba el cambio y la libertad. El escándalo de Betty Ting Pei. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee entró en el apartamento de una joven actriz llamada Betty Ting Pei en Hong Kong. Estaba allí para hablar sobre el guión de una nueva película, Juego de Muerte, que planeaba terminar. El productor, Raymond Chow, también estuvo presente ese mismo día. Según los informes, Bruce parecía gozar de buena salud y se encontraba relajado trabajando. Pero esa misma tarde empezó a quejarse de dolor de cabeza. Betty, intentando ayudarlo, le recetó un analgésico llamado Equigesic. Era una combinación de aspirina y un tranquilizante. Después de tomar la pastilla, Bruce dijo que quería acostarse y descansar. Fue a la habitación de Betty y no despertó. Lo que sucedió después conmocionó al mundo. Bruce Lee, uno de los hombres más físicamente en forma del mundo, fue declarado muerto con tan solo 32 años. Su repentina muerte habría sido desgarradora en cualquier circunstancia, pero el hecho de que ocurriera en el apartamento de una joven actriz y no en casa de su esposa e hijos desató inmediatamente una polémica. Bruce aún estaba casado con Linda Lee en ese momento. La reacción del público fue inmediata y emotiva. Los periódicos y revistas se centraron rápidamente no solo en la muerte de Bruce, sino también en dónde había ocurrido y con quién estaba. Los titulares se llenaron de especulaciones. ¿Tenía Bruce una aventura? ¿Era Betty Ting Pei su amante? ¿Por qué estaba solo en su apartamento? Estas preguntas alimentaron un frenesí mediático que no desapareció durante años. Betty Ting Pei, se convirtió en el centro de atención y de sospechas. Mucha gente no creyó la explicación oficial. Los rumores eran intensos y muchos de ellos crueles. Betty siempre ha insistido en que ella y Bruce eran buenos amigos y que no había hecho nada malo. Dijo que trabajaban juntos y que tenían una buena relación basada en la confianza y la honestidad. Según Betty, conoció a Bruce en 1972 a través del productor Raymond Chow e incluso conoció a su esposa Linda durante una reunión de grupo. Betty admitió que pasaron tiempo juntos, pero negó cualquier relación romántica. A pesar de ello, se convirtió en blanco constante de críticas del público y los medios de comunicación. Algunos de los rumores más dañinos afirmaban que la muerte de Bruce estaba relacionada con una relación inapropiada con Betty. Estas historias se difundieron rápidamente y quedaron grabadas en la memoria del público durante décadas. Betty siempre lo ha negado rotundamente. En entrevistas afirmó que la idea era falsa y profundamente injusta para ella y para Bruce. En una entrevista televisiva de 1983 dijo: «Sé lo que la gente pensaba de Bruce y de mí, y esto me hizo vivir una pesadilla durante 10 años. Creo que es injusto no solo para mí, sino también para Bruce». Él ya estaba muerto. Sus palabras demostraron cuánto dolor le causaron los rumores. Durante años, Betty evitó ser el centro de atención.
El suceso la perseguía a todas partes, dijera lo que dijera. El público parecía dudar si creerle. Los medios repetían las mismas preguntas, y cada vez que se mencionaba la muerte de Bruce en las noticias, su nombre también salía a relucir. Aunque nunca se demostró que hubiera alguna irregularidad, la historia de Betty Ting Pei y Bruce Lee siguió siendo uno de los aspectos más comentados de su trágica muerte, pero el misterio no terminó ahí. Las preguntas sobre la verdadera causa de la muerte de Bruce Lee no hicieron más que avivarse. El misterio tras la repentina muerte de Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee. El 20 de julio de 1973 conmocionó al mundo. Con tan solo 32 años, parecía imparable, un hombre de fuerza, velocidad y disciplina. Pero su repentino colapso y las extrañas circunstancias de su fallecimiento han generado inquietud durante décadas. ¿Qué mató realmente a Bruce Lee? El primer informe médico indicó que Bruce murió de edema cerebral, lo que significa que su cerebro se hinchó. Los médicos creyeron que se debió a una reacción a un analgésico llamado Equigesic, un medicamento que combinaba aspirina con un tranquilizante llamado Miprovamato. Bruce había tomado esta pastilla en el apartamento de Betty Ting Pei para aliviar un dolor de cabeza. Se acostó a descansar y nunca despertó. Su muerte se calificó como una reacción alérgica trágica, pero poco común al medicamento. Pero incluso en aquel momento, esta explicación dejó a muchas personas con preguntas. Bruce era joven, estaba en forma y fuerte. ¿Cómo pudo un simple analgésico matarlo? Un detalle importante no se compartió al principio. 2 meses antes, en mayo de 1973, Bruce se había desplomado en el rodaje de Operación Dragón. Ese día también se quejó de dolor de cabeza, mareos y desmayos. Los médicos lo atendieron en un hospital, donde se recuperó. Las pruebas mostraron que también sufrió una inflamación cerebral en ese momento, al igual que el episodio final de julio. Sin embargo, tras su recuperación, no hay constancia clara de un seguimiento a largo plazo ni de las medidas adoptadas para evitar que se repitiera. Este incidente anterior podría haber sido una señal de alerta, pero parece que se pasó por alto. El informe de la autopsia detectó rastros de una sustancia en su organismo, lo que dio lugar a especulaciones, aunque los expertos médicos la descartaron como causa. Esto generó especulación pública. ¿Podría la marihuana haber causado la inflamación cerebral? El patólogo británico Donald Terry, quien fue convocado para asistir en el caso, dijo que no. Descartó el cannabis como causa directa de la muerte. Si bien puede afectar el cerebro, no existe evidencia médica clara de que el cannabis por sí solo cause edema cerebral o muerte súbita en adultos sanos. Aún así, la mención de las drogas, junto con el extraño lugar de su muerte, alimentó aún más los rumores. Otra teoría fue presentada por el biógrafo de Bruce Lee, Matthew Polly, en su libro de 2018. Polly señaló que Bruce se había sometido a una cirugía en 1972 para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. Lo hizo por motivos estéticos para parecer seco en cámara, pero algunos expertos creen que podría haber sido peligroso. Sin una capacidad de sudoración completa
El cuerpo de Bruce podría haber tenido dificultades para enfriarse, especialmente durante los calurosos y húmedos veranos de Hong Kong. Polly propuso que Bruce pudo haber muerto de insolación. Los síntomas dolor de cabeza, mareos e inflamación cerebral coinciden. Bruce también había estado trabajando duro, entrenando y ensayando ese día, y su apartamento no tenía aire acondicionado. Esta teoría cobró fuerza porque vinculaba un problema físico, la falta de enfriamiento, con la inflamación cerebral, sin que los fármacos fueran la causa principal. En 2022, un equipo de nefrólogos españoles publicó una nueva teoría. Sugirieron que Bruce Lee murió por sobrehidratación por beber demasiada agua. Según ellos, Bruce tenía la costumbre de beber grandes cantidades de líquido a lo largo del día, especialmente durante los entrenamientos intensos. Si una persona bebe demasiada agua demasiado rápido, sus riñones no pueden mantener el ritmo, lo que puede causar hiponatremia, una peligrosa disminución de los niveles de sodio. Una consecuencia de esta afección es el edema cerebral, una inflamación del cerebro. La teoría fue respaldada por informes de que Bruce había estado bebiendo agua jugo y posiblemente otros líquidos en grandes cantidades ese día. La ironía de esta teoría conmocionó a mucha gente. Bruce Lee pudo haber muerto por algo tan simple como beber demasiada agua, una familia marcada por la tragedia. Cuando Bruce Lee falleció repentinamente el 20 de julio de 1973, la conmoción impactó no solo a sus fans, sino también a su joven familia. Su esposa, Linda Lee Cadwell, tenía tan solo 28 años. De repente, se convirtió en viuda y madre soltera. Tuvo que criar a sus dos hijos, Brandon, que entonces tenía 8 años, y Shannon, que solo tenía 4, sin su esposo a su lado. Además de lidiar con un profundo dolor personal, Linda también tuvo que enfrentarse a una abrumadora atención pública. Los medios de comunicación acosaron a Linda y a Betty Ting Pei, la actriz en cuyo apartamento murió Bruce. Los rumores sobre la muerte de Bruce y su posible relación con Betty estaban en todos los periódicos y revistas. Linda, quien siempre había apoyado la carrera de Bruce y lo había apoyado en momentos difíciles, ahora tenía que proteger a sus hijos de la atención pública y del dolor de perder a su padre de una forma tan confusa y controvertida. A pesar de las dificultades, Linda se centró en mantener vivo el legado de Bruce. Ella continuó hablando de su vida, su obra y su filosofía, pero décadas después, la familia sufriría una tragedia aún mayor. El hijo de Bruce, Brandon Lee, siguió los pasos de su padre, se formó en artes marciales y se interesó por la actuación. Tras interpretar varios papeles menores, Brandon saltó a la fama a principios de los 90 con la película Showdown in Little Tokyo. Su talento y carisma le recordaron a su padre. Para 1993, consiguió el papel principal en la película El Cuervo, una película de acción oscura, que muchos creían que lo convertiría en una gran estrella, pero la tragedia volvió a golpear. El 31 de marzo de 1993, mientras rodaba una escena de El Cuervo, Brandon recibió un disparo accidental con una pistola de utilería mal preparada. Debido a un trágico accidente con una pistola de utilería en el set, Brandon resultó herido de muerte durante el rodaje y falleció posteriormente en el hospital. Tenía 28 años, la misma edad que tenía su madre cuando Bruce falleció. Fue otro golpe desgarrador para una familia ya afectada
por una profunda pérdida. Brandon fue enterrado junto a su padre en Seattle. Su muerte fue como una cruel repetición de la historia y trajo más tristeza a una familia ya marcada por la pérdida. La hija de Bruce Shannon Lee tomó un camino diferente, pero más tarde asumió el rol público de proteger y compartir el legado de su padre. Se convirtió en la directora de la Fundación Bruce Lee, una organización que promueve las ideas de Bruce sobre el desarrollo personal, las artes marciales y la expresión personal. Shannon también se convirtió en productora y ayudó a dar vida a uno de los proyectos olvidados de Bruce. En 2019, coprodujo la serie de televisión Warrior, basada en un concepto que Bruce había presentado décadas antes. El programa fue un éxito y ayudó a presentar la visión de Bruce a una nueva generación. El misterio finalmente se resolvió. La muerte de Bruce Lee ha desconcertado a fans médicos e investigadores durante más de 50 años. La causa oficial mencionada en 1973 fue el edema cerebral, que significa inflamación del cerebro. Pero eso solo explicaba el qué, no el por qué. ¿Qué causaba esta inflamación? ¿Por qué un joven y sano artista marcial se desplomaba repentinamente y nunca despertaba? Con el tiempo, diferentes teorías intentaron responder a estas preguntas. Y ahora, décadas después, quizá por fin tengamos la explicación más clara. Pero la verdad no es heroica, ni siquiera reconfortante. Resulta que la respuesta quizá no sea una sola causa, sino una combinación de varios factores. Cada uno, por sí solo, podría no haber sido fatal. Pero juntos crearon una situación peligrosa de la que el cuerpo de Bruce no pudo recuperarse. Analicemos las piezas. Primero, Bruce tenía antecedentes de colapsos. Apenas 2 meses antes de su muerte se desmayó en el set de Operación Dragón. Ese incidente también le provocó dolor de cabeza, mareos e inflamación cerebral. Se recuperó, pero no se le realizó un seguimiento serio. Su cuerpo ya había mostrado señales de alerta. En 1972, Bruce se sometió a una cirugía para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. El objetivo era lucir mejor en cámara sin sudor visible. Pero esto pudo haber afectado seriamente su capacidad para enfriarse. En el clima cálido y húmedo de Hong Kong, esto habría supuesto un estrés adicional para su cuerpo, especialmente durante los entrenamientos o ensayos. Finalmente, la teoría médica más reciente señala la sobrehidratación como el desencadenante final. En 2022, un equipo de médicos españoles publicó un estudio que argumentaba que Bruce Lee probablemente murió de hiponatremia, una afección que se produce cuando se bebe demasiada agua y los riñones no pueden equilibrar el líquido. Cuando esto sucede, los niveles de sodio del cuerpo disminuyen y el cerebro puede inflamarse. El estudio indicó que Bruce era conocido por beber muchos líquidos, aguajugos e incluso batidos de proteínas a lo largo del día. Esto combinado con el calor, la deshidratación, por la extirpación de las glándulas sudoríparas y posibles desequilibrios en la dieta, podría haber creado la situación ideal. Así que la explicación más probable es la siguiente. La inflamación cerebral previa de Bruce lo hizo más vulnerable. Su falta de glándulas sudoríparas le impidió enfriarse.
y su hábito de beber grandes cantidades de líquido pudo haberlo llevado al límite. En conjunto, estos factores provocaron un edema cerebral fatal. Al final, Bruce Lee, conocido por su control, poder y fuerza inigualables, no fue derribado por un rival ni por una lesión, sino por algo invisible y silencioso. Su cuerpo simplemente no pudo recuperarse de la presión a la que estaba sometido. El guerrero no cayó en batalla, se acaloró, se emborrachó y nunca despertó. Si te pareció interesante este video, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente.